¿En serio? ¿De verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Jorge Alcalde, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Un saludo desde aquí de España. Bueno, hoy ya voy a buscar sidra para descorchar. Hoy salió de una la conversación. Bueno, Jorge, mantengo la intención desde lo que fue nuestro primer intento fallido por un problema de sistemas. Usted publicó un Sí. interesantísimo artículo hablando de los últimos eventos climáticos que fueron muy dañosos, tanto en Mallorca como luego en Valencia, planteando que esto no tiene que ver con el cambio climático, sino que tiene que ver con un conjunto de factores que hacen que esto que se llama como el fenómeno de la gota fría se produzca casi con puntualidad anual. Cuéntenos un poquito cómo es este tema. Bueno, es así. Realmente este fenómeno ocurre en el Mediterráneo y en buena parte de la península ibérica, sobre todo en la parte más oriental de España, desde tiempos inmemoriales. De hecho, es un fenómeno climático natural. Y del mismo modo que en algunas zonas del planeta existen otros fenómenos, pues en la Baja California se producen sequías y en el Caribe se producen huracanes, pues en esta parte del mundo, en el Mediterráneo, se producen gotas frías, se producen estos episodios de inestabilidad atmosférica que generan grandes lluvias y muchas veces riadas que tienen consecuencias en ocasiones dramáticas, como en este caso con la muerte de 13 personas en España. Y hay mucho debate al respecto de si el cambio climático, el calentamiento de la atmósfera puede producir que estos fenómenos sean más habituales o más graves. Pero lo cierto es que no hay datos científicos que demuestren que eso se está produciendo y por lo tanto Mm. parecería más pensar que la naturaleza es así en esta parte del mundo y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella. Bien, ahora en función de esto, ¿no? El otro día, cuando fueron los eventos de Mallorca, nosotros tenemos, bueno, en Valencia pasa lo mismo, hay mucha gente de Argentina y muchos que se fueron desde nuestras ciudades, de Mar del Plata, viviendo allí. Una de las cosas que me llama la atención es que eventos meteorológicos que tienen un registro cultural de conocimiento y metodológico desde mucho tiempo, no hayan sido suficientes para que en el tema del desarrollo urbano, porque yo creo que mucho de lo que pasa es porque hay desarrollo urbano donde la naturaleza per se descarga naturalmente, ¿no? Eso es. Esa es una de las claves. El ser humano tiende a ocupar espacios que no le pertenecen. Y evidentemente uno de ellos son las avenidas, las zonas de desagüe de las grandes cordilleras, las ramblas, que llamamos aquí en esta parte oriental de España. Son zonas en las que se acumula el agua que procede de las grandes lluvias en zonas cercanas a las cordilleras. Ahí no se debería edificar. No debería haber edificaciones humanas allí, pero las hay. Con el tiempo se va invadiendo ese espacio que antaño perteneció al agua corriente y cuando surgen estos fenómenos de gota fría se producen inundaciones precisamente en zonas habitadas, a pesar de que son sucesos que ocurren periódicamente. Desde el año 1856, donde tenemos los primeros registros modernos meteorológicos, pues se han conocido que cada 10, 12 años hay una catástrofe de estas características. Ujú. De hecho, la primera, que se tiene certeza, fueron 1.000 las personas que fallecieron en aquellas llamadas inundaciones de Santa Teresa en 1856. No aprendemos, los seres humanos no aprendemos y seguimos edificando donde no debemos. Claro. Al respecto, bueno, del fenómeno ahora ocurrido, ¿no? Donde las imágenes, por supuesto, son tremendas. Digo, esto la verdad que pasa prácticamente en todas partes. Nosotros también tenemos regiones de la República Argentina, bueno, acá mismo en nuestra ciudad. Lo que sí creo que ha cambiado bastante son los volúmenes de agua caída, ¿no? Es decir, se dan estas mangas brutales con una proporción de caída en pocos minutos que es absolutamente impresionante, porque entre otras cosas cada vez hay menos capacidad de absorción de tierra, ¿no? Claro, eso se ha producido en estos últimos dos casos precipitaciones de más de 300 litros por metro cuadrado en una hora. Eso es, evidentemente no son precipitaciones récord, no se puede decir que hayan sido las más Ajá. altas de la historia, pero sí que son muy poco usuales y por tanto en las últimas décadas no teníamos constancia de que se hayan producido. Esa sí que tiene que ver con un fenómeno que es prácticamente azaroso, que tiene que ver con el azar y con las circunstancias habituales del clima. Fíjense cómo tenemos ahora mismo el clima en todo el planeta.
Y no es una cuestión de que tenga que ver con el calentamiento de la atmósfera o no, sino cómo las piezas se van colocando. Tenemos unas masas de aire frío polar que llegan desde el norte del continente americano y se arrastran hasta Europa, y justo en la parte más oriental de Europa, en la estepa siberiana, en el norte de Europa, en Escandinavia, hay una gran inestabilidad por altas presiones, un anticiclón, que está echando este aire frío hacia el sur. Claro, esos movimientos de aire tienen que ver con que al final, en un sitio tan pequeñito como es la península ibérica, se convergen dos tipos de aire, caliente del Mediterráneo y frío del norte, y produce este tipo de precipitaciones. ¿Esto va a ocurrir más? Por supuesto que ocurrirá. ¿Cuándo? Pues no lo podemos saber. ¿Y en qué cantidad? ¿Cuándo va a ser? Tampoco mucho. Lo mejor es que nos preparemos para saber que eso volverá a ocurrir. Claro, claro. En este sentido, digamos, lo que hay que hacer en principio es repensar el urbanismo, ¿no? Hay que hacer dos cosas. Primero, repensar el urbanismo, efectivamente, es o bien dejar de edificar en esas zonas. También es bastante irrealista pensar que la gente que lleva décadas viviendo en una zona tenga medios para trasladarse a otro lugar. Eso no es fácil, ¿no? Hay una solución más sencilla, y es cuidar mejor nuestros suelos. Estas grandes riadas coinciden con unos periodos muy largos en los que hemos cuidado mal el bosque. El bosque es un sustento natural del agua. Cuanto más lujuriosa es la vegetación del bosque, mejor se sostienen los caudales de los ríos, los cauces de los ríos, mejor se sostienen los terrenos y menos probabilidad de avenidas grandes de riadas hay. Y en España, y me temo que en buena parte del mundo, y que ustedes allí en Argentina me temo que también lo experimentan, el cuidado de las masas arbóreas del planeta no está siendo el adecuado. Y ahí tenemos un aliado contra las inundaciones. Claro, sin duda. Bueno, Jorge, gracias por compartir con nosotros de este lado del Atlántico estos minutos y este conocimiento. Que tenga usted una buena jornada, muy amable. Lo mismo les digo, ha sido un placer, un abrazo fuerte a todos. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Jorge Alcalde, es un comunicador que trabaja en estos temas. Y me parecía que era